Un cordial y caluroso saludo de doctora y queridos compañeros. Mi grupo está conformado por Alejandra Sánchez, Lina Pérez, Juan Esteban Socha, Julián Gutiérrez y quien les habla Andrés Camilo Álvarez. Bien, haremos un hipito de la materia de Derecho Civil Bienes. Eh, Sin más preámbulos, iniciaré hablándoles de el derecho real de dominio. Según el Código Civil, encontramos su definición en el artículo 669, donde nos señala pues que el dominio, también llamado propiedad, que es el derecho real de una cosa corporal para usar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad, teniendo en cuenta aquello que lo señala pues el Código Civil en su artículo 669. Es importante mencionar los atributos que tiene el derecho real de dominio. Entre ellos encontramos tres, que es ius utendi, usus, que significa que es la facultad pues, que tiene la persona de usar la cosa y satisfacerse de ella. Como segundo tenemos el ius fruendi o fructus, que es cuando la persona le busca una utilidad o fruto que pues, le puede dar. Y como último tenemos el uso atendi o abusus, que es la disposición que tiene la persona como titular pues, de este bien. Entre las características principales del derecho real de dominio estamos tres, que la primera es absoluto, porque proviene de la concepción clásica romana, que el derecho queda sometido al total arbitrio de la persona, que quiere decir que no puede ir en contra de la ley. Segundo está que es exclusivo, porque la persona o el titular puede exponer de la cosa, está el usufructo y la propiedad, entre otros. Entre otros tenemos que es la perpetua, teniendo en cuenta que la perpetuidad se puede representar de dos maneras. La primera, que la propiedad dura tanto cuanto dure la cosa, y la segunda, que es esta perpetuidad no se extingue por el no uso de esta. Entre las limitaciones del derecho en real de dominio encontramos la primera característica, que es la limitación del dominio del orden constitucional, que está señalado en el artículo 58 de la Constitución Nacional, donde nos dice que hay limitaciones por interés público y por la función social del derecho. Segundo está, según el derecho ajeno, pues significa que sin un motivo legítimo se puede causar daño a los demás. Esto pues sin necesidad de violar la ley. La persona o dueña de la cosa causa un daño pues a un tercero. Como tercero tenemos de forma legal, que son aquellas que están expresadas taxativamente en la ley. Y por último tenemos la limitación conforme a la voluntad de las personas, que estas también pueden hacer limitación del dominio cuando exista voluntad de las partes. Esto lo vemos en el usufructo, uso y la servidumbre. Continuando con esta exposición, hablaremos sobre las servidumbres. Según el artículo 879 del Código Civil, nos dice que la servidumbre predial o simple servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. En la jurisprudencia nos indica que la servidumbre es cualquier acto oneroso o gratuito del cual se establece esta limitación de derecho de propiedad realizado por el titular del predio sirviente. Pues sería ilógico pensar que un propietario no puede hacer uso de su finca, ya que se le interponen otras fincas, por así decirlo. Entonces, para evitar esto, se da existencia a la servidumbre de tránsito de paso. En este orden de ideas, tampoco se ganaría nada con tener una finca que carezca de agua y que es difícil transportarla debido a que el dueño de la otra finca pues se interponga. Para ello se da la existencia a la servidumbre de acueducto. Bueno, las características de las servidumbres son que son un derecho que limita el dominio o propiedad. Están siempre encadenados a la propiedad. Exige la ocurrencia de dos predios, dominante y sirviente. Es un derecho sobre un bien ajeno. Puede consistir en permitir que se haga algo o que se deje de hacer. Es necesario que exista una utilidad.
Las servidumbres se extinguen cuando, primero, por la resolución del derecho del que las ha constituido, por la llegada del día o de la condición, si se ha establecido esto pues con anterioridad, y por la renuncia del dueño del predio dominante, cuarto, por haber dejado de gozar de esta servidumbre durante 20 años, quinto y última, por confusión, es decir, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. Muchas gracias. Y bueno, continuando con nuestra exposición, yo les voy a hablar sobre el tema de la tradición. Esta está regulada en el artículo 740 del Código Civil colombiano y se define como la entrega que el dueño hace de las cosas a otro con la facultad e intención a su vez de transferir el dominio y la capacidad e intención a su vez de adquirirlo. Lo mismo el dominio se puede decir de los que está también de los demás derechos reales. Como elementos tenemos tres elementos principales. El primero es la capacidad y nos dice que tanto la persona que transfiere el dominio como la persona que lo adquiere deben ser personas capaces de obrar lícitamente, o sea, de forma correcta, y que sus declaraciones de voluntad a su vez deben de ser libres y recaen sobre el objeto real o el objeto lícito. Hay que tener en cuenta como un tema importante que esto es para mayores de 18 años y está regulado en los artículos 1502 y 1504 del Código Civil colombiano. Como segundo elemento que tenemos es la voluntad. Esta nos dice que la tradición debe ser hecha voluntariamente por el tradente, o sea, por la persona que lo transfiere o por su representante a su vez, y el adquiriente también debe recibir voluntariamente el concurso de ambas voluntades. A esto se le llama el consentimiento. Como tercer elemento tenemos el objeto y nos dice que este debe ser como el fin a donde va a llegar ambas partes. Como características, tenemos dos características que son como las más importantes. La primera es que se puede dar a título gratuito. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se proceda por una donación o a un título oneroso y que cuando el antecedente de una venta o una permuta esté libremente sin antecedentes. Ya por último, la segunda característica nos dice que la tradición es una convención y más no es un contrato y que aquella tiene por función crear, modificar o extinguir obligaciones y que este solamente las crea con la tradición y se extinga a su vez las obligaciones. Continuaremos con el tema de la ocupación. Según el artículo 685, este nos dice que por medio de la ocupación podemos adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y este no está prohibido por las leyes o por el derecho internacional. Luego tenemos que la ocupación se divide en dos formas, que la primera es la ocupación de las cosas animadas, que puede ser la pesca o la caza, o la ocupación de las cosas inanimadas, que puede recibir diferentes nombres, ya sea el hallazgo o la invención. Luego tenemos que unos requisitos que se deben cumplir para tener la ocupación en relación con un objeto. El primero es que la cosa tiene que ser susceptible de propiedad. El segundo es que el bien tiene que carecer en sí de dueño y cuando haya un supuesto o casos dudosos de esto, se puede decir que la cosa haya sido o tenido la pérdida de su titular. El siguiente es que la cosa haya sido presumiblemente abandonada y en supuesto de que tenga un dudoso de esto, se podrá adquirir la propiedad por ocupación por medio de la posesión continua en un tiempo determinado y esto se va a llamar usucapión. Los siguientes requisitos son para la ocupación por medio de en relación al sujeto o por medio de un sujeto. La capacidad que se exige es una capacidad natural en sí, que es la misma que se requiere para poder poseer. Luego tenemos que la ocupación se encuentra como una figura jurídica consagrada por el legislador como un modo de adquirir el dominio y esta recibe las siguientes características. La primera característica nos dice que esta solo recae sobre los bienes muebles y no los inmuebles, ya que los bienes inmuebles en sí, para poder adquirir el dominio de estos, tiene que tener instituida la prescripción adquisitiva de dominios que se adquiere ya sea por una posesión regular o irregular.
También nos dice que es necesario que la cosa que se adquiere no pertenezca a nadie en sí, porque cuando hay, digamos, bienes inmuebles que no tienen un dueño, estos en sí pertenecen a la nación, por lo tanto no pueden adquirirse por ocupaciones, digamos, en estas clases de bienes. La siguiente característica nos dice que por medio de la ocupación se debe tener como fin en sí adquirir el dominio. Luego nos dice que a través de la ocupación se pueden adquirir el dominio de animales por medio de la caza o la pesca, como se nombraba anteriormente, pero esta debe ir respecto a los temas que es necesario tener en cuenta, establecidos como están en sí en el Código de Recursos Naturales y Renovables. Además deben tener respecto a la caza, deben tener en cuenta respecto a la caza que cuando sea con fines comerciales para el consumo humano, será permitida siempre y cuando ésta se autorice o tenga una autorización expresa de una entidad. La posesión en Colombia. La posesión en Colombia está regulada en el artículo 762 del Código Civil colombiano, la cual nos dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. En Colombia tenemos dos clases de posesión. Tenemos la posesión regular y la posesión irregular. Bueno, en la posesión regular es la que se ostenta por medio de la existencia de un justo título y de la buena fe. La posesión regular puede ser de buena o de mala fe, pero siempre debe ir acompañada del justo título, así como lo señala el artículo 765 del Código Civil, que son la venta, la permuta, la donación en juicios divisorios y los actos legales de partición. También tenemos la posesión irregular, la cual es contraria a la posesión regular, en donde no existe un justo título y existe la mala fe. Entonces, en otras palabras, es cuando una persona invade un terreno, ocupa una casa vacía o se apodera de una cosa abandonada. Esto lo puede hacer sin conocimiento del verdadero dueño o con la anuencia de él, ya sea por activa o por pasiva. La figura de la posesión en el derecho civil es importante en la medida que de ella se puede obtener el dominio o propiedad de una cosa, pero sí al mismo tiempo también puede perderla.